voluntad, divina voluntad, sana mi vida. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, sana mi vida. Buenos días, queridos hermanos de la Misión Ruach en el mundo. Estamos aquí muy cerca de Ámsterdam, en Holanda. Estamos aquí con los misioneros y las misioneras de Holanda. Originarias son de varios sitios. Vamos a escucharla ahora. Vamos a empezar a Meche, que está al fondo allí. Ella es originaria de Perú. ¿Y vive en Holanda de cuánto tiempo? Desde como 30 años vivo 30 años. en Holanda. Sí. Bueno, alegría con Jesús. Aquí estamos con Verónica en su casa. ¿De cuántos años ya en Holanda? 10 años. ¿De dónde originaria? De Perú también. De Perú. Muy bien. Aquí estamos también con Blanca, originaria de México. Mexicana. Tenemos hasta mexicanos aquí, misioneros. ¿Y cuántos años aquí? 16 años en Holanda. 16 años. Y estamos con Ayowe. Ayoye. Un nombre más difícil de pronunciar, pero ¿y cuántos años aquí Ayoye? 15. 15 años. Muy bien. Ya bien ubicada en este país que es muy lindo, Holanda, donde hay mucho futuro, y van a decir más adelante después sus testimonios sobre la sanación que hubo Jesús, dio Jesús en ellas. Jesús vive y ayuna en mí. Y antes de todo empezamos como siempre con la lectura del Evangelio de este domingo. Y leemos el Evangelio y después lo comentamos y dejamos que a cada uno nos diga algo. Y este algo seguramente nos va a cambiar la vida porque es la palabra del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarle que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaba a los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que clamen ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Seguramente, querido hermano, que estás escuchando, viendo este vídeo, como también a cada uno de ustedes nos pregunta Jesús, ¿encontrará esta fe en la tierra? Sabiendo bien que la fe no se encuentra en los objetos, en la materia. La fe se encuentra en las personas vivas y en las familias. Depende ahora cada uno de nosotros si tenemos fe. Ahora, en la primera lectura del Éxodo, habla como el pueblo de Dios fue hasta atacado. Amalek atacó a Israel. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? El pueblo de Israel simplemente se puso a rezar, pero también a la lucha. Y entonces Moisés se puso a levantar la mano. Cuando Moisés tenía levantadas las manos, como las madres de una familia, pues los soldados eran fuertes y vencían, pero aún siendo muy pocos, contrario a las cosas humanas. Cuando Moisés se vino para abajo, pues ya los soldados perdían. Más o menos es como también la oración de la viuda. Si la viuda
renunciaba porque en el pueblo de Dios las viudas no tenían ningún derecho. No tenían derecho, no tenían... Una vez que desaparece el hombre, que era la figura más importante de la familia, ella se queda sin sustento, sin nada. No es como la sociedad de hoy. Creo que aquí tenemos a Merche, que es viuda, pero hoy viuda también está apoyada, que decir, le dan un salario, le dan algo del marido, le dan una pensión, ¿verdad? Os mantiene. Pero en tiempo de Jesús no era así. Entonces Jesús tomó este ejemplo de la viuda diciendo sin desamparo. Aunque esté sola, pero ya ahora única forma era el juez. Y el juez era injusto, no temía a Dios y no temía a los hombres. Quiere decir que nosotros, como lo llamáis un poquito, en español le llama sinvergüenza, ¿no? Sí. Un sinvergüenza. Pero este juez aún así tenía unos valores de decir, oye, no quiero que me importune, era su interés, que no me importune, a lo mejor le hago justicia. Pues Dios nos hace justicia no porque está cansado de nosotros, y Él nos puede probar. Y entonces, como Jesús probó, no sabéis si Jesús, cuando se acercó a la señora cananea, decía, mi hija está mal. Jesús la primera vez no le dijo que te voy a sanar. Aquí algo nos va a contar Blanca, ¿verdad? No le dijo la primera vez, te voy a sanar, sino que, ¿qué le dijo? No está bien. Lo primero no le escuchó. Y los discípulos decían, no le hace caso a una cananea. No es de pueblo elegido. Ya estaban juzgando, pensando que no es así. Jesús estaba poniendo a prueba su fe, a ver qué nivel tiene su fe. Segundo paso, Jesús le decía, oye, ¿insiste o no insiste? Y la mujer que dijo, pues no, Jesús, hijo de David, sana a mi hija. Entonces Jesús, no está bien de dar a los perros lo que se tiene que dar a los hijos. La trató como un poco como diciendo, oye, vosotros no sois elegidos, no podéis estar en la misma. No, que Jesús quería ver el segundo nivel de fe. ¿Se va a desanimar o se va a seguir? Entonces la mujer siguió, y aunque así las palabras de Jesús eran más duras, ella dijo, pero sí también los perritos comen de las migajas de los que están en la mesa, ¿verdad? Y entonces la respuesta fue fuerte. Grande es tu fe, mujer. Vamos a escuchar un poco los testimonios de cada una de las personas que están aquí, del ayuno, de la oración, de la limosna. Lo que nos está construyendo Jesús en la divina voluntad, de su voluntad en nosotros, se disminuye nuestra voluntad y hay espacio en la voluntad nuestra. Es como Jesús que quiere que nosotros lo abracemos como en esta cruz, quiere que lo animemos, pero nos quiere cristificar. Muchas veces nosotros le amamos a Jesús, pero a distancia. Quiere decir, te amo Jesús, pero no me entrego. Te amo Jesús, pero no quiero cambiar la vida. Entonces Jesús quiere cristificar nuestra mirada, quiere cristificar nuestros pensamientos, quiere cristificar nuestra vida para que nosotros no tengamos tiempo de quejarnos, de estar lamentándonos. Nosotros podemos ser un libro de resurrección, no de lamentación, ¿verdad? Y vamos a ver, claro, cuando hay problemas físicos, pues en mi caso también sanó cuando ayuné la primera vez, las rodillas, cosas, no sabía si es una sanación, una liberación, pero al final de 40 días Jesús sanó esto. ¿Qué sanó físicamente en ti, Ayoy? ¿Qué hizo en ti el ayuno de 40 días? Lo hiciste en mayo, después de que estuvimos nosotros aquí en la misión Ruach, estuvimos en mayo en Holanda. Un día muy importante también porque era el día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo. Para mí, en mi caso, yo soy operada del estómago y para mí hacer un ayuno era algo contraproducente a nivel médico. Y más sin embargo, yo sentía la necesidad de hacerlo. Y no tuve absolutamente ningún problema. De hecho, el médico, la nutricionista, que estaba asustada, ella pensaba que iba a bajar mucho la masa corporal,
y me dijo, pero si esto está todo perfecto, está todo muy bien, me lo dijo, y yo iba haciendo oración, pero no podía mentir, tenía que decirle, y pues no, todo estuvo muy bien, y sí, sanó mucho la parte, en la parte del estómago, puedo decirlo, físicamente, pero la parte espiritual, mucho más, mucho más. Después nos va a contar también espiritualmente. Blanca, físicamente, ¿cómo te sentías en los 40 días y Cuando, de pan y agua? cuando con Jesús? empecé, físicamente tenía una depresión muy grande, de 1 año. Wow. Y fue el ayuno, fue después del ayuno, después del retiro, que mi depresión terminó totalmente. Y te decidiste para el ayuno. Y decidí empezar el ayuno por 40 días, justo un poco después del retiro. Y lo hice también para mí, para sanarme espiritualmente, pero también para mi niño, que tenía problemas de habla. Vamos a escuchar el testimonio que a lo mejor lo habéis visto en otras ocasiones, pero es bonito para ver la fe, ¿no? De la madre, de la viuda, de la persona que reza. La fe puede sanar hasta los hijos, ¿verdad? Es una sanación interesante del hijo. Los puede decir porque es una sanación física, lo puede decir como parte de ella, porque muchas veces los niños, algunos cuando se sanan en la familia, esa es una sanación física de tu niño. ¿Qué tenía tu niño de 3 añitos? ¿No? Sí, iba a cumplir 3 años y le faltaba un mes y no hablaba. Llevaba casi 3 años sin hablar, sin poder decir palabras, y estábamos muy preocupados por su desarrollo. Y yo escuché que iba a estar el padre Claudio a través de mi madre de México, que iba a estar en Holanda. Y yo, desesperada porque yo tenía mucha fe, yo dije, yo tengo que ir a que ayuden a mi niño. Y fui al retiro y cuando me di cuenta de que, bueno, primero tenía que sanar la madre también, espiritualmente, de todo lo que yo llevaba dentro y liberarlo para poder sanar a mi niño. No fue fácil entrar en ayuno porque hay que abandonarse mucho en el Señor, pero las palabras del Padre Claudio y las palabras de Jesús a través del Padre Claudio fueron muy claras. Hija, ¿de qué tienes miedo? Y en realidad lo estaba haciendo por mí, pero también físicamente por mi niño, que se sanara, para que pudiera hablar. Entonces decidí dejar ese miedo, abandonarlo y entregarme a Jesús por 40 días y hacer el ayuno. ¿Y qué pasó con el niño? Después de hacer el ayuno, empecé yo al ayuno y todas las noches cantábamos Rúa. Toda la noche la canción Rúa, La que canción la tienes Rúa. en el internet, la tienes y la escuchas. Y empezó a repetir así, Rúa, Rúa, Rúa. El Fue su Espíritu primera Santo, palabra. invocaba al Espíritu Santo. Y él no sabía, pero le estaba invocando al Espíritu Santo. Y empezó a practicar, hablar a través de esa canción de Decía Rúa. divina voluntad. Divina voluntad. No se entendía muy bien realmente. Curiosamente, que no se ponga celosa la madre, pero la primera palabra no dijo mamá, sino la que empezó a hablar fue Rúa, divina voluntad. No lo dijo perfectamente, lo hemos escuchado, porque ella lo grabó, pero y no lo mandó, pero fue... Sí, fue realmente impresionante. Entonces eso también me dio fortaleza para seguir en el ayuno. Y claramente dije, bueno, no es que esté hablando como tiene que hablar, pero yo empecé a ver un progreso. Y dije, yo tengo que seguir. Y seguí los 40 días. Y después de los 40 días empezó a hablar. Wow. Empezó a hablar mucho más palabras, empezó a soltarse. Y al final de los 40 días, que al final fueron 50 para mí, yo sané completamente de mi depresión. Mi marido también sanó espiritualmente porque me pidió matrimonio por la iglesia. Wow, pero ¿y tu marido es católico? Mi marido no era católico. No era ni católico. No era. ¿Y después no de 40 días qué pasó? Su fe aumentó muchísimo. Wow. Porque vio a través de mí la fe que yo tenía de que nuestro Jesús niño iba a en ti. sanar.
Y yo decía que todos los médicos y todos los especialistas no tenían razón. Ellos decían que no había manera de ayudarle y que iba a estar en terapia toda su vida y que iba a ser muy difícil, y yo no creí. Yo decidí creer. No creías en médicos, pero creías en Dios. Yo siempre creí que Jesús nos iba a ayudar, que Ajá. Dios iba a estar con nosotros y que Wow. que iba a pasar algo, que no sabía qué iba a pasar y cuánto tiempo iba a pasar, pero que iba a pasar algo. Y fue cuando fuimos a México a ver a nuestra Virgen de Guadalupe, y después del ayuno y de esa visita también te empieza la duda, porque dices, han pasado días y todavía no habla todo lo que tenía que hablar. Pero fui a la basílica y estaban las mismas palabras que me dijo Jesús, de otra manera, que no estoy aquí, que soy tu madre, que en realidad es lo mismo que hija, ¿de qué tienes miedo? Entonces, de ahí otra vez mi fe creció, aumentó, y el niño empezó a hablar. Regresamos de México a Holanda y no había explicación. Los médicos, bueno, la terapista del lenguaje, no entendió qué había pasado en 6 semanas, de la última vez que lo había visto a la próxima vez que lo vio, que el niño hablaba, decía palabras, empezaba a formar frases. Pero la reacción de los médicos, interesante, ¿ves? Como un gesto, Jesús le regaló a esta madre, ¿no? La sanación de su hijo, pero también le regala la fe al padre, porque en ese momento está el médico que en Holanda, sabemos, puede ser que no hay o hay fe, quién sabe, el médico, pero claro que se queda como diciendo no entiendo nada, y al mismo tiempo el padre que se decide decir, oye, abandono todo, me pongo en la fe, y Sí, empieza y se fe. convierte y quiere casarse ahora por la Iglesia, y es otro milagro, y es ¿verdad? otro milagro, y seguimos dando testimonio de esa fe grande, porque incluso hoy que no estoy en casa, él se lleva a los niños solo a la misa. Ya se lleva la fe por sí. Y en diciembre, si Dios quiere. Y en diciembre, si Dios quiere y las amortizaciones salen bien, nos vamos a casar delante de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Cuánta sanación hay? ¿Ves? Y sanación física. Estamos hablando de mucha sanación física y espiritual un poquito. Muchas gracias, Blanca. Ahora escuchamos a Verónica. ¿Qué te dice Jesús después de los 40 días de pan y agua, Verónica? ¿Tú tienes cuántos hijos? 3 hijas. 3 hijas. 3 hijas y una nieta. Una nieta. Enhorabuena. Hay toda la esperanza del mundo. Has Sí. traído mucha esperanza al mundo y ahora hay que recoger frutos, ¿verdad? Cierto. Amén. Bueno, ya después de los 40 días, para mí fue difícil. Al tercer día, a las 2 semanas que estaba en ayuno, mi esposo me invitó a viajar y me ofreció la comida más rica que hay, la italiana, con mi hija, En el Italia. esposo, sí. Y ellos todos comían, pero yo a veces me entraba el apetito y decía, no, Dios mío, estoy orando. Cada día este ayuno es por la sanación de cada una de mis hijas y la conversión de mi familia completa. Y bueno, el Señor me sanó cada día. Cuando perdía la fuerza o tenía hambre, decía, Señor, eres tú el que está hoy ayunando en mí. Y eso me dio una fuerza increíble, la Eucaristía, la oración. Y la sanación que tuve fueron dolores que tenía. Me rompí 3 veces la rodilla, tenía problemas de meniscos. Y cada vez que andaba sonaban los huesos y no quería operarme, pero yo dije, Señor, si tú quieres, yo voy a andar. Porque yo necesito mis piernas, ando mucho por todas partes. Y gloria a Dios. Y los dolores que tenía en las espaldas, en los huesos. Porque he tenido 3 accidentes. Me he roto 2 veces las costillas. Las piernas me he roto 2 veces. En la planta del pie he tenido 3 accidentes. Y bueno, el Señor me ha ayudado mucho. Me siento bien. Me siento feliz. Y para mí ha sido una maravilla, Padre Claudio, que usted esté con nosotros y que nos haya apoyado aquí en esto, porque mi testimonio me di cuenta que sirvió para el grupo de oración que tengo en Perú. Es una organización que formé con mi esposo de ayudar a los más necesitados, son venezolanos. Y hay muchos venezolanos que están viajando ahora en Perú y le agradecemos a través
esta manera, todos los Perú que estáis acogiendo, como Verónica también. Agradecemos a todos. Ha habido mucha conversión entre ellos porque todavía no tenían mucho amor a Cristo, conocían un poco y mi testimonio ayudó con el sacerdote para formar ahora grupos grandes de oración y cada día está aumentando y aumentan las ayudas y los trabajos que está viendo con un amigo formó una bolsa de trabajo. Qué efecto, ¿no? Del ayuno. Te pone el Señor en el corazón de ayudar a los necesitados. Sí, el amor por mis hermanos siempre me lo puso, pero hoy es más fuerte. Más fuerte. Pero siento más amor por todos. Qué lindo. Y ya no te vas con tu país, porque creo que cada uno va a su país a visitar. Sí. Ya te vas con una misión. Ya esta misión de ayudar y decir cómo están mis hermanos venezolanos. A lo mejor soñamos que un día ellos vuelven a su país, pero con fe, con alegría, diciendo, he hecho amistades, Dios me ha permitido esta experiencia por algo, pero vuelvo y tengo mis amigos en Perú y por algo el Señor permitió esta experiencia para que aumente mi fe. Y ojalá que te encuentres con Verónica, con Alberto, que es una familia que le han ayudado, le están ayudando económicamente y también espiritualmente, moralmente con el sacerdote de allí. Gracias, Verónica. Gracias por ser un Cristo vivo aquí y allá, porque ella nos prepara también la agenda para hablar con los sacerdotes aquí. Le agradecemos mucho por todo lo que están haciendo todas aquí, y especialmente Verónica, que lucha mucho, una luchadora. Gracias, un Cristo vivo acá. Gracias. Merche, ¿cómo fue tu sanación física desde el ayuno? ¿Cómo te sentiste antes, después? Yo cuando fue el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, que fue la misa de sanación, que usted vino a Rotterdam, yo había estado haciendo las novenas y quería saber cómo era el ayuno y un sacerdote me decía, toma desayuno, almuerzo y en la noche no comes nada. Y bueno, a veces ayunaba a mediodía, no sabía cómo era el ayuno. Y como que Dios me envió ese día, el día que el Padre nos habló del ayuno y nos puso en descanso del Espíritu. Entonces yo traía una pena muy grande por la muerte de mi esposo. Entonces ese día, en el descanso, lo vi a mi esposo contento, feliz. Y entonces me sentí como me sanaba, ¿no? de esa pena, esa depresión que llevaba por casi 6 años. Y ese mismo momento también yo sentí otra sanación en mi cuerpo, porque yo había ido al médico porque tenía comienzos de osteoporosis. Y me habían dado medicamentos para tomar, medicamentos muy fuertes, que tenía la boca amarga y ya me había hecho daño al estómago y me sentía muy mal. En ese momento cuando el Padre dijo, tomen la sal y el agua, fue que sentí una sanación interior. Se me fue todo el amargor de la boca, todo el dolor que sentía en el estómago. Entonces dije, wow, Dios mío, gracias por esta sanación. Y empecé el ayuno, nunca había hecho el ayuno en mi vida y tenía un poco de miedo de empezar, pero con el empuje del Padre y con los testimonios que se daba y con la misa de sanación, pude empezar. Empecé y me pareció más fácil de lo que yo pensaba y decía, Dios mío, esto es ayuno, decía. No me parecía que fuera el ayuno porque comía pan y agua 3 veces al día. Y otra de las sanaciones que después tuve, que ya me di cuenta casi a los 20 días del ayuno, es que yo tenía varices y estaba por hacer una cita con el médico. Ya tenía la cita, tenía que confirmar nada más para que me hagan unos tratamientos con unas agujas, porque tenía todas las piernas moradas. Y cuando me fijo que eso iba desapareciendo, y casi lo tengo todo desaparecido, y
eso fue una de las cosas maravillosas que yo no le había pedido al Señor, esa sanación. De varices y también de osteoporosis, estas cosas que son muy importantes. Muy importante lo que está diciendo también Merche, porque es muchas personas, yo creo que ella es una viuda, medio edad, joven, y es duro para que yo estoy hablando a ustedes también que sois viuda, a lo mejor murió el marido, la mujer, o le murió hace poco. No hay que quedarse solo sin casa, o hay que ir a Jesús, hay que dejarle a Jesús a resucitar. Yo le aconsejé también la misa gregoriana y lo hizo. La misa, sabéis, gregoriana de San Papa Gregorio, son 30 misas por los difuntos que son cercanos y queridos. Y esto como muchas veces cuando nosotros abrazamos demasiado a una persona, de hecho es egoísmo. Es decir, que tenemos que reconocer cuando a alguien duele, aunque sea tu hijo, aunque sea, se lo llevó Jesús, y duele porque lo tienes que entregar y tiene que ser un acto de voluntad tuya. ¿Qué hace las Santas Misas? Es como soltar, pues, aprietas menos, cada día menos, entonces empiezas a cambiar y decir, aquí lo tienes, es hijo de Dios, aquí es mi marido, aquí te lo entrego, me duele, pero sé que está contigo, sé que está mejor que si fuera conmigo, sé que en el cielo tú le darás mejor cosas que yo puedo darle en la tierra, y mi amor en comparación con el tuyo es millones de veces mejor. Tú sabes muy bien lo que haces, es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto cuesta trabajo. Cuesta trabajo todo porque si fuera fácil, claro, no sería ningún mérito. Pero rendir nuestra voluntad es dejar a la voluntad de Dios porque es perfecta, ¿no? Y escucharemos ahora a ver la sanación espiritual, porque muchas veces nosotros somos ciegos. En mi ayuno, os recordáis que yo digo siempre que me sanó la forma de amar a mi abuela, mi abuelo, mis hermanos, la persona que me bautizó, el sacerdote que no rezaba por él, y celebrando misas y gregorianas o dando a celebrar misa, desprendimiento, sanación de los 7 pecados capitales que sabemos. Y yo voy a preguntar, pues sabéis bien que de hecho esta sanación física pero también espiritual vienen con romper cadenas. Muchas veces dicen personas, ¿cómo rompo las cadenas? Sí, hay aquí en este libro, por ejemplo, tenemos la página, creo, 465, en el libro de oraciones Rúa, lo tenéis en internet y lo tenéis también en las misiones donde estamos. Pues en la página 465 hay una oración que se llama un Jericó, rezar una oración de Jericó, romper las murallas, romper las cadenas. Hay cadenas un poco más complejas como el soberbia. Yo cuando empecé el ayuno yo no sabía que yo tenía soberbia, que tenía, de hecho, cuando tienes uno de los 7 pecados capitales, que son soberbia, lujuria, pereza, envidia, gula, avaricia y... falta uno. Ya lo dijimos. ¿Cuál era? Soberbia, avaricia, envidia, gula, Ira. Ira. O cólera. Cólera. Entonces, son personas, por ejemplo, cuando dicen, ay, tiene un carácter, tu abuela, tu padre tiene un carácter. No, no tiene carácter, es que tiene cólera, tiene un demonio, un espíritu mal. Entonces, pero tú no te ves. Entonces yo después, mi experiencia es que después de los 40 días de Jesús ayuna a mí, y Jesús Claudio Spielberg, que era yo que organizaba todo, pues murió, y Jesús en mí creció, y la voluntad del Padre creció, y las horas de la pasión me hicieron entender. O sea, este libro ayuda mucho a ver cómo estoy crucificando a Jesús. Yo sentía como Jesús estaba crucificado en mí, porque yo estaba delante de la tele 2 horas, perezoso, y me decía, ve de la capilla, visítame. Yo no iba, entonces, y en aquel momento yo crucificaba el tiempo que me regalaba a Jesús. Yo estaba crucificando a Jesús, y Él se quedaba crucificado porque no podía moverse en mí, y yo me quedaba libre haciendo mi voluntad, comiendo un chocolate, gula, perezoso, haciendo la cosa nervioso, soberbia, no escuchando la voz de los demás, y al final yo perdía y Jesús estaba crucificado en mí. Cuando se acabó el ayuno, es que yo quería poner la tele, pero Jesús ya tenía fuerza en mí.
Entonces dijo, si quieres que te lleve por el buen camino, por la felicidad verdadera, yo te voy a llevar, porque yo te voy a llevar al confesionario, a la misa, a la adoración, y tú te vas a sentir bien como sacerdote, y yo voy a estar feliz en ti, y tu voluntad crucificada diciendo, no te haga daño, no te comas chocolate, porque no te sirven el chocolate, aunque no sea un chocolate de Holanda, o de belga, o suizo, como el mejor del mundo, no te preocupes, tu sangre no necesita este chocolate, me necesita a mí. Entonces, poco a poco me di cuenta que yo dejé mi voluntad crucificada y Jesús estaba libre en mí. Y de los 7 pecados capitales, ¿cuál pensáis que más rompió la cadena en vosotras? Porque espiritualmente esta es la sanación. No solamente es una sanación física, vais a ver ahora sanación espiritual, romper cadenas, y Jesús que vivo en mí está haciendo horas de la pasión, te está diciendo, medítame. Vamos a escuchar de nuevo, empezando de nuevo por este lado. Ayón. La parte espiritual, pues yo empecé a sentir la diferencia desde el día número 1 del ayuno. Cuando tengo 2 niñas, una de 14 y una de 12. Enhorabuena. Sí, y un esposo también, y pues normalmente hablaba con ellas, pero no como esa vez. Esa vez fue algo que simplemente era Jesús que estaba dentro de mí, hablando a través de mi familia, y algo también que también pasó antes del ayuno, fue ese día del 13 de mayo, como el Espíritu Santo me habló a través de la boca del Padre Claudio y me dijo lo que en mes y medio tenía yo con una terapeuta por mi hija, la de 14 años, que estaba teniendo problemas de hiperventilación, que cada vez se quedaba sin oxígeno, venían estos ataques y cada vez iba peor, y ya las últimas 3 veces la habían llevado en ambulancia, muy mal. Entonces, y la última vez se había desmayado en ese mismo momento 7 veces. Entonces, pues Jesús, hablando a través del Padre, me dijo que el problema era la falta de comunicación de padre a hija. Y ese hacía el problema que tenía mi hija. Y pues yo decía, estoy diciendo esto porque lo que decía el Padre con respecto a cuál era lo que estaba haciendo los 40 días en mí, era porque yo le decía, Padre, pero ¿cómo yo voy a poder ayudar a esta situación cuando yo estoy todos los días yo le entrego a Dios a mis hijas, a mi esposo, pero yo siento que eso escapa de mí porque el problema es padre e hija? ¿Cómo puedo hacer yo ahí, en esa situación? Y me dijo una palabra que fue completamente, o sea, fue Dios mismo hablándome, y me dijo, deja de ser padre. Tú no eres el padre de esa familia, tú eres la madre. Y por naturaleza, San José fue el que dirigió su familia. Y entonces tu esposo tiene que dirigir esa familia. Y ese es el gran problema que tiene tu familia. Y desde ese momento, desde el primer día número 1, para mí, yo los reunía todos a los 4. Confieso que estaban en mi cuarto, fue en la cama, pero debajo tenía ya mis armas del agua exorcizada con la sal exorcizada debajo de la cama para hacer esa reunión. Y les dije que siempre su mamá era la que estaba tomando y la que estaba dirigiendo ese grupo, esa familia, pero que a raíz, o no, desde ese día, el papá era el que tenía ese rol, el papá era el que tenía que dirigir, porque él era el papá y era el que tenía esa potestad, y que aunque a mí me doliera y aunque yo no estuviera de acuerdo, yo tenía que respetarlo porque él era el padre y la base de esa casa. Y cada uno le pregunté, le iba preguntando, pero yo también confieso que era Jesús que estaba hablando de mí, porque yo tenía mucha paz,
y eran cosas que salían de mi boca que no las estaba pensando ni las había armado yo. Era el mismo Jesús que estaba en esa familia empezando a actuar esos 40 días, el primer día. Y cada una, empecé por mi hija, cada una iba diciendo lo que sentía y yo les iba preguntando a mi esposo también qué es lo que podían pensar, cuál iba a ser la solución. Y entre las dos hermanas también había mucha disputa y les dije que se dijeran cuáles eran los problemas y después que se abrazaran y se abrazaran si se sentían que realmente se amaban. Y fue muy fuerte, muy especial y muy bendecido. Y les dije también, por favor, estoy empezando un ayuno, no deseo que por favor me apoyen como familia, que voy a estar con pan y agua, pero esto lo estoy haciendo principalmente por ustedes, para que Dios entre en nosotros, pero yo voy a dar ese sacrificio para que nuestra familia se fortalezca espiritualmente. Ese es mi relato. Wow. Muy bonito, ¿no? Y quiero decir una cosa que es muy importante lo que dice Ayoy. Cuando las madres quieren hacer de padres y los padres quieren hacer de madres, entonces se cruzan y no son felices ninguno de los dos. Cada uno tiene un rol en la familia. Los padres se le dan a través de Dios una autoridad que la tiene que ejercer con mucha humildad. Los padres no tienen autoridad para decir las cosas como le dan la gana, decir la cosa con amor. Y los padres, muchos jóvenes de hoy son huérfanos de padres. Por eso están las cárceles llenas, por eso están los jóvenes infelices, porque no se ejercitó mucho esta parte de la paternidad. Cuando está en matrimonio, entonces cada uno tiene que respetar sus dones. Y en este caso, las madres tienen el don de la ternura, de la misericordia, de abrazar, de bendecir. Y cuando uno pasa en el territorio del otro, o porque es ausente, o porque el otro no se implica, se cansa. Es como tomar dos cosas y dos roles y te cansa, porque tu naturaleza como madre es abrazar, animar, no gritar, no decir. Si vosotros como madres, aquí me podéis confirmar, al menos 3 de vosotros sois madres, notad una cosa, los hijos en la casa, le estás diciendo todo el día, hijo estudia, hijo limpia esta habitación, hijo hace eso, hijo, y el hijo no te hace ningún caso, ni la hija, ¿verdad? Viene el papá y le dice, hijo, hija, ¿has limpiado tu cuarto? Y lo hace en 5 minutos. Sí. Es la voz de la autoridad de Dios. Cada uno tiene una autoridad. Entonces, no que digo que está bien que los hijos no, pero te cansas, te has cansado, has dicho 500 veces, tanto dices, tanto verá su papá, le dirá, ¿qué más da que lo limpie a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde? Lo limpiará. Lo limpiará cuando, por vergüenza, que van a venir sus amigos, y lo hará. Entonces, te ahorras sufrimientos. Si tú te respetas a ti mismo, lo primero tienes que amar tu vocación de ser mamá y dejar al otro, porque dices, no, esto es mi territorio, no, esta es la cocina, no, es papá, mamá pueden cocinar los dos, o uno limpia los platos y el otro come y no sé qué, entonces lo mismo da, no importa, pero ternura y autoridad van juntos. No olvidéis, te cansas si quieres entrar en el territorio de otro, y los hijos son infelices. Cuando ayuna, he visto muchos casos de las mujeres, lo que pasó en su caso, que como dice, oye, le he dicho a mi marido, oye, yo creo que estoy andando demasiado y creo que podías hacerlo tú porque creo que es tu deber y además tú eres jefe de la familia, tú eres el capo. Las palabras fue muy linda lo que dijo. Tú eres el capo de la familia, tú sabes que nosotros somos una familia porque tú, claro que decidimos juntos, pero tú sabes que tu rol lo puso en valor. Es muy importante dar valor. Muchas veces lo disminuimos hablando demasiado. ¿Qué hace el ayuno? Hace que las mujeres disminuyan de 10.000 palabras a 50.000. No, a 5.000.
y después se disminuye. ¿Y esto qué hace? Que en una Es familia, verdad. en una familia se puede compartir las experiencias. Porque muchas veces el esposo no va a hablar mucho, pero lo poco que tiene que hablar es muy autoritario, autoridad de Dios. Y la autoridad que viene de Dios es muy linda porque es breve, clara y concisa, como esta palabra de hoy. Breve, clara, concisa. ¿Qué os gustó, no? De la viuda. Pues hazme justicia, hazme justicia. Y perseverancia y constancia. Insistencia. ¿Cómo sanó algo de tu espiritualidad, de los 7 pecados capitales? ¿Cuál te atacaba más? Porque la depresión linda un poco Soberbia. con la... Ah, ya. Sí, la soberbia, no perdonar, el amor hacia ti mismo, no dejarte de amar, la culpa o sentirte responsable por cosas, es no amarte en realidad. Y el no amarte a ti tampoco te deja amar a la gente que está a tu alrededor. Entonces, el perdón fue muy grande hacia mí misma. Y también una gracia muy grande que me dio, eso sí fue casi, digamos que en la mitad de el perdón de mí misma fue pronto, pero hacia la mitad, hacia los 20 días casi, un poquito más, fue perdón a personas que, dar el perdón a gente que me había hecho mucho daño, y que yo jamás hubiera pensado que podía perdonar, pero esa era mi voluntad, y cuando la voluntad de Dios entró en mí, en esos 40 días, pude lograr ese perdón tan grande y fue una liberación tan poderosa que doy gracias a Dios. ¿Ves? Blanca nos explica como yo y ves. De hecho, es la soberbia que nos aleja de ser imágenes de Dios. Yo decía, mira, marido, es que con humildad tengo que humillarme y decir que tú eres el capo y tengo que estar en mi sitio y tú en tu sitio y hacer una familia armoniosa. Lo mismo, cuando tú no perdonas, son personas que nos hizo mucho daño en nuestra familia, pero en aquel momento si tú no perdonas te quedas en la jaula. Tú te quedas enjaulado en la cárcel. Hay muchas personas que están libres, pero de hecho están en la cárcel. Son muchas personas, lo mejor que nos escucha ahora, que dicen yo no puedo perdonar porque me abusó, porque me hizo esto, que me hizo perder tantos años. Pero te vas al confesionario y te confiesa y Dios te perdona, te perdona. Y Él te perdona por 5.000 cosas que hemos hecho, pero tú dices no puedo, no quiero perdonar, no quiero. Entonces, cuando el ayuno llega a hacer el efecto, la liberación del rencor, de la soberbia, de la envidia, todo que entró es muy fuerte y hace que las personas son felices. Te liberas de la cárcel. Si quieres ser liberada, pues simplemente deja a Jesús ayunar en ti, deja a Jesús rezar. La voluntad del Padre es que tú seas libre. La voluntad del Padre es muy grande en nosotros. La divina voluntad hace que nosotros empezamos no estar como unos meteoritos alrededor, así por el universo, como así, sino entrar en la órbita de Dios. ¿Sabes cómo está el Sol? ¿Sabes cómo están los planetas? Cuando entras en la órbita empiezas a circular armoniosamente, pero también mucho más veloz y mucho más ordenado y mucho más feliz, ¿verdad? Sí. Esto da la paz, esto da y vale la pena. De los 7 pecados capitales, ¿cuál era más que decía no domino, no creo, no? ¿Cuál era el que fue liberado? Recordé que había una persona que me hizo mucho daño hace muchos años y cada vez que lo recordaba tenía un dolor de estómago terrible. Uh-huh. Y él me agarraba y se ponía muy flojo. Entonces, era algo que yo decía, pero ¿por qué me duele, no? Y siempre oraba y oraba, hasta que un día descubrí a través de la oración que yo no lo había perdonado, según yo lo había perdonado, pero me di cuenta que no lo había perdonado porque sentí algo de rencor. Pero el día que estaba orando me di cuenta que sí, le había perdonado. Y yo le decía a Jesús, yo no puedo, ayuda entre mí y perdónalo. Y fue para él una liberación también, porque esa persona estaba casi a punto de morirse, tenía un problema con el corazón.
y tenía mucho sobrepeso y no lo podían operar. Entonces, recuerdo que una vez me llamó la hija y me dice que el padre no está bien. Entonces le digo, no te preocupes, yo no sabía por qué, le digo, yo voy a orar por él. Entonces me pongo a orar por el padre y lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, a pesar de todo, yo no te tengo cólera, yo te perdono en nombre de Cristo y todo el daño que me hiciste lo guardo en mi corazón. No lo guardo, sino que te dejo libre porque siento, en este momento te puedo decir, siento mucha paz y te quiero como un hermano. Esa persona se puso a llorar, 2 días después lo llamé al médico porque él tenía que operarse el corazón, pero no podía bajar de peso. Y en 2 días que le hicieron el examen tenía que operar inmediatamente. Lo llama para hacer una revisión a pesar de la gordura que tenía. Y le dice, señor, usted en este momento le vamos a operar. Lo operaron de inmediato y todavía vive. Le salió Gloria a bien. Dios. Sí, está Muchas bien. veces es la sanación física puede Jesús con el perdón. El perdón es un medicamento tanto Sí. para nosotros, porque os explico que en el estómago se ubica muchas veces el rencor, Sí. la envidia, la celosía. Cuando ves a aquella persona que viene con unos nervios y esto, esta, es porque hay el espíritu y para que salga solo con el ayuno y la oración. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en el lugar del otro siempre. Intentad hacer este cambio, el lugar del otro. Porque muchas veces nosotros decimos, me hirió, me golpeó, me hizo daño. Estas personas también fueron heridas, fueron tratadas de forma brutal. Y entonces no saben cómo tratar, pensando que hablando así a lo mejor se corrige, se mejora. Entonces tú tienes que mirar con los ojos de Jesús para ver las heridas. Cuando tú instantáneamente vamos a mirar con los ojos de Jesús a una persona, a un niño, por la calle que tiene el color, yo qué sé, de los cabellos, se pintó una niña, color como fucsia, rosa, se puso, no sé, otras cosas en la nariz, estas cosas. ¿Y tú qué ves? Si tienes los ojos de Jesús, es imposible que no ves una niña herida que está desesperada a llamar la atención porque nadie la abrazó, nadie la amó, y tú si le das una sonrisa es la sanación. Si le das y si tú lo juzgas como mostrándole como juicio con tu ojo, ya la matas. Entonces, en lugar nosotros nos tenemos que armar con los ojos de Jesús para que amemos a las personas y amemos por teléfono diciendo, mira, yo además que me perdono a mí mismo por no haberte perdonado tanto tiempo, porque esto fue la primera vez, te perdonas a ti mismo por en tener tanto rencor, porque al final eres víctima, eres en la cárcel. El primer beneficiario de perdonar al otro eres tú. Recuerdo bien también una madre de México que perdonó a su marido después de 16 años, le besó los pies como Jesús besó a los apóstoles y salió una sombra negra. De nosotros sale una sombra negra. De ella dijo, me salió una sombra negra, me liberé y sentí el cielo en la tierra. Entonces, esos son los efectos que pueden hacer y le agradezco por su testimonio. Pero Merche, qué sanación, qué liberación tuvo en tu cuerpo también, tu alma, porque son espíritus de cual no, yo siempre hablo, de cual no tenemos que decir, repito lo mismo, confesiones, lo mismo, no. Aquel que te repite lo mismo es un demonio. Si es un pecado de lujuria, quiere decir que el demonio de lujuria está muy bien enterrado en tu corazón. Si es un pecado de pereza, es que ya la pereza te está llevando a la gula y la gula te destruye el organismo y te lleva a la muerte espiritual y física también. De una de las cosas que yo sané era de la gula, porque yo creo que casi estaba empezando porque estaba muy desordenada, como estoy viviendo sola. Comía desordenadamente y empecé también a ganar mucho peso, estuve muy pesada. Entonces el ayuno me ayudó, como se come 3 veces al día, a ordenar mi vida en ese sentido, ¿no? Y en otras cosas en las que yo trabajé mucho fue que yo todos los días le iba pidiendo al Señor y le decía, Dios mío, y hoy día,
que este día te ofrezco algo, ¿no? Entonces, me vino a la cabeza el perdón, o sea, Dios me dijo, el perdón me vino en mi corazón. Entonces fui a pedir perdón a las personas que yo les había hecho daño o aparentemente yo creía que ellos me habían hecho daño a mí, que ellos me habían ofendido. Y fui a pedir el perdón, abrazarles, ir una por una, casi a todas las personas a las que no las pude ver, me fui, me hinqué en la misa, en el Santísimo, a pedir perdón y también a confesarme. Y en eso fue, entonces sentí una gran liberación al pedir perdón y vi y se vio la gloria del Señor. Cuando pedí perdón, después pude ver el cambio en las personas con una sonrisa y un cambio en las personas hacia mí y también hacia ellos mismos, ¿no? Como la sanación que me vino a mí, se lo transmite a la otra persona. Qué lindo, porque de hecho esto estamos llamando a ser Cristos vivos, porque al final esta medicina del perdón viene de Jesús. Perdonar, está en el Padre nuestro, perdona como también nosotros perdonamos. Es una medicina fuerte, porque si nosotros mantenemos el rencor, no estoy diciendo con una persona, diciendo que no me gusta el cactus, por ejemplo, dicen, no, pero lo creó Dios. Y si lo creó Dios, es que a lo mejor no puedes abrazarlo porque es cactus y no te lo aconsejo, pero sí que tienes que amarlo porque dentro seguramente Dios nos quiere transmitir a través del cactus, a través de cosas que tiene dentro, nos quiere sanar algo o dar algo. Pero cuando se trata de una persona humana, tienes que amarla, tienes que apreciar, tienes que abrazar como abrazas la cruz. No sé si vosotros tenéis experiencia de por la mañana de abrazar la cruz. Yo siempre lo digo que abrazando a Jesús, dándole un beso a Jesús, te da 1.000.000 de besos. Tú como madre, como padre, no tenemos derecho a mendigar amor. Es único. Que nos amó hasta dar la vida por nosotros, es único, es Jesús. Si tú le das un beso y Él te va a dar 1.000.000 de besos y va a cubrir aquel vacío de tu corazón y te vas a llenar de paz para ti, que es un don grande, es el don del Espíritu Santo que baja en tu corazón. Cuando tú sientes que la voluntad de Dios está dentro de ti, tienes paz en la mente, paz en el corazón, paz. Es el primer regalo del ayuno. Y Jesús, ¿vosotros abrazáis por la mañana a Jesús? ¿Alguno de vosotros quiere decir alguna cosa del abrazo de Jesús por la mañana? ¿Lo abrazáis? ¿Quedáis allí en oración con Él? ¿Sentís como Él los llena? Es como enchufar tu vida a la fuente de vida. Si nosotros durante el día, yo explico siempre como los siástola y diástola, siempre digo que nuestra vida tiene un batido de corazón fuerte cuando te comunicas con Dios. Cuando nosotros empezamos a no comunicarnos con Dios, la siástola y diástola empieza a ser cada día más pequeño, y perdemos vida. Y llegamos a un momento y espiritualmente estamos muertos. ¿Por qué? La soberbia, la gula, la pereza, todo nos ha matado. Cuando tú te encuentras por la mañana, le das un beso a Jesús y lo abrazas y rezas y ¡boom! Tu corazón sube a Dios. Cuando comulgas, ¡boom! De nuevo sube. Cuando tú estás en el rosario con la Virgen María, ¡wow! De nuevo sube. Cuando tú rezas la misericordia, ¡boom! Sube. Entonces cada día si tú te enchufas, cada 5 veces al día, tu alma, te lo implante en el Evangelio, que no la quise decir, es que Jesús dijo al principio, dice, cuando le preguntaron, ¿cómo podemos rezar? Pues Jesús dijo para que explique cómo rezar constantemente, continuamente, la palabra, le enseñarle que es necesario orar siempre. La actitud de orar es cuando tú sales del Padre Nuestro, de la Ave María, del abrazo a Jesús, es que tú puedas orar mirando los ojos de tu marido diciendo, Jesús está aquí, qué lindo Jesús. Y lo ves, porque lo has visto en el espejo. Lo primero tienes que verlo en el espejo.
Y después ves y dices, miras a tu marido y no sabes si es oración, si es, pero sabes un amor de Jesús en él. Y miras los piquetines o los niños que son en casa y dices, qué Jesús más lindo, o qué Jesús más travieso. Entonces lo ves con el amor tan grande que aquí es oración. Cuando tú vas por la calle y miras las plantas y dices, qué hermosura de planta, y lo miras con el amor de Jesús, y invitas a Jesús, es Jesús que eres en ti. Es Jesús que sana en ti. Entonces tenemos que acostumbrar a esto. A mí me ayudó mucho este libro, que los 24 horas de oración. ¿Alguno de vosotros lo lee? No, Y pero lo voy a todos comprar los por días yo lo leo y ayuda mucho a resucitar. En mi experiencia, que lo podéis encontrar en internet también, lo podéis pedir por internet. Este libro me ayudó, como me vacía de mí y me pone su sangre. Jesús me hace explicar cómo muerte, no morir. También este libro de la Virgen María me explica cómo la Virgen María amaba a Jesús. Ella como poco a poco, llorando pero amando y resucitando, porque al final la vida de la Virgen María fue una belleza y una hermosura. ¿Cuál es el libro, padre? Se llama La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Es un libro precioso, también lo encontráis en internet. ¿Lo La podría Reina mandar, del Cielo. ¿lo podría mandar por el grupo? Sí, La foto. se pone en la... ¿Es la Reina lo del pueden Cielo? mirar. La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Es como la Virgen María vivió en el Reino de la Divina Voluntad. De hecho, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad y en un sitio en el corazón donde nosotros podemos vivir en la voluntad del Padre. Solamente que no dejamos y no rendimos nuestra voluntad. En el momento que la rendimos o la ponemos en la cruz, aquí tenemos la reliquia de Juan Pablo II y como una forma de cruz, ¿no? Y él se rindió cada vez más, el Papa Juan Pablo II, también el Papa Francisco, como se da cada día, son personas mayores, pero con un ejemplo de vida. Cada día que te rindes más a su voluntad y te ayuda en esos escritos. De hecho, el Papa Francisco reza cada día el Vía Crucis. Cada día. Jesús dijo a Luisa Picaretta, que vivió hace unos 120 años, le dijo, el mundo se desequilibró porque no meditan cada día mi pasión, no meditan lo que yo sufrí por la humanidad. En este libro explica Jesús cómo Él murió por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos vida. Y por eso tú, si tú aceptas que te crucifique tu voluntad o que te dejes como copiloto y dejar a Jesús como piloto, de hecho, Él te da su vida y su vida en ti hace milagros, pero no desordenado, no perezoso, no soberbio, no lleno de ira, no lleno de inconstancia, imperseverancia, sino constante, perseverante, alegre. Y poco a poco subirás a tener esto diástola. Diástola es casi vivir, no sabes ya que si vives en el cielo y en la tierra, estarán tan unidos estos diástola, diástola con el Padre, que Luisa no sabía si vivía en la tierra porque ella, a la 1 de la noche Jesús la llevaba en el cielo. Y estaba 5 horas cada noche por muchos años, hasta las 6 de la mañana, y estaba en el cielo, en el purgatorio, en el infierno, y Jesús la llevaba donde él consideraba. El cuerpo se quedaba rígido en la cama y el alma se quedaba más. Por eso ella escribió el libro del cielo, que a todos recomiendo que lo empezáis a leer, y son unos tomos preciosos que donde Jesús explica el reino de los que nos dice en esta parábola del domingo de hoy. Todo es el mundo de Dios dentro de nosotros. Y hay un mundo que si el San Juan Evangelista, no sé si os recordáis, si os amáis como yo os he amado, yo y el Padre veremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Los santos, antes de Luisa, nos hablaban de inhabitación de la Santísima Trinidad. Inhabitar. Esto es vivir en el cielo, en la tierra. Este es el reino de los cielos. Pero empieza con la primera etapa de la paz. Si tú tienes paz, es que rindes tu voluntad. Yo recuerdo bien cuando estaba en la parroquia, estaba agitado, el primer regalo del primer día fue paz.
paz en la mente de Dios. Jesús, 40.000 habitantes son míos, no son tuyos. Tú simplemente te vas al confesionario y tú no tienes que perdonar los pecados. Yo lo hago, pero tú simplemente te dejas para que yo hable a través de ti. ¿Ah? Y yo daba la bendición. Jesús me decía hasta cosas que las personas tenían que recibir como consejo, dones que tenían. Todo te lo dice Jesús. Tú gozas conmigo la misa y yo me ocupo de todos los demás, hasta de los monaguillos que son pequeñitos, necesitan paz de parte tuya. Yo pongo paz en tu corazón y a ellos les doy la ciencia de la paz, que es la paciencia. Es un don muy lindo. Paz y ciencia. La paz, cuando la tienes, se comparte con la paciencia. El paz que no la tiene, por eso dices, no soy impaciente, porque no tienes paz. El momento que tienes paz, compartes la paz. Y el momento que no la tienes, no la compartes. Por eso durante el día, es un ejercicio interesante que podéis hacer. Si empezáis el día abrazando la cruz, meditando las horas de la pasión, puede que durante el día, si ves que la paz se ha ido, vete a la misa, vete a la adoración, quédate allí. Porque en algún momento, si sale la paz, ha salido el Espíritu Santo, salidas del hombre de Dios. Y empiezan a venir los demonios de la preocupación, ansiedad, rencor. Y después puede venir pereza y todo eso. Si tú pasas el día y te mantienes en paz, este día se transforma en oro. Si tú pasas el día y no te transforma, sales de la paz, este día es como un crucificar a Jesús. Depende de ti si dejas a Jesús libre en ti o resucitado en ti. Cada uno de nosotros tenemos una tarea. Vamos a dar la bendición. Si queréis algo compartir, lo podéis hacer ahora más. ¿Queréis decir algo más? Sí, yo quiero contar algo. Sí, por favor. Hace como 7 años conocí a una chica peruana que su papá la abandonó y su mamá la dejó cuando tenía 14 años con una media hermana. Entonces la mamá se fue a vivir con un tío y se fue a provincia. Ella vive en Lima, la chica. Entonces la mamá se comenzó a enfermar, pero ella me quería a mí. Desde que me vio, yo la quise a ella, me sentía que era mi hija y ella a mí. Siempre que iba a Perú, iba cada 2 meses, un tiempo, por mis papás. 8 años, porque mi papá ya falleció hace 7. Entonces lo iba a cuidar, los iba a atender y todo. Y resulta que esta chica, siempre que venía, ella iba corriendo a mi casa, me contaba todo, lloraba, y ella me decía, ¿te puedes imaginar que te quiero a ti más que a mi propia madre? Y yo decía, no, es que tú tienes que querer a tu madre, es que tú no comprendes. Y me contó, bueno, su historia. La cosa es que cuando falleció su mamá hace 6 años, ella... antes de fallecer, su mamá se enfermó mucho, no sé qué enfermedad tenía, y en lugar de estar con su mamá, ella iba, lloraba, decía, yo la amé a mi mamá, siempre le decía, mamá, vente a Lima y yo te cuido. Ella y su hermana, eran 2 hermanas que eran de la misma mamá y papá, y la otra hermana era media hermana, la mayor. Entonces, ella no quiso acompañar a su mamá ni el último día cuando falleció. De vez en cuando la visitaba. Entonces ella me llamaba, ya murió mi mamá, no fuiste, no, perdóname, no pude. Pues yo le aconsejaba que vaya. Entonces cuando yo venía, ella me decía, tú eres mi madre. Y yo decía, es que yo no soy tu mamá. Yo te quiero como una hija, pero tu mamá es... Y ella me decía, ¿te puedes imaginar que nunca lloro por mi mamá y solamente lloro cuando tú te vas? Y todo el tiempo me escribía, me llamaba, hasta que fue 5 años, ella se enfermó y yo siempre iba a Perú. Apenas iba a Perú íbamos a orar, íbamos a la iglesia, y entonces solamente cuando yo me iba, ella ya se olvidaba de la iglesia. Comenzó a vivir un par de meses y nada. Entonces me dice, ¿sabes qué? ¿Cuándo vas a venir a Perú? Necesito hablarte, pero es algo muy importante. Le digo, ya está bien. Entonces cuando llego a la iglesia, hacia la iglesia, no. Entonces la cito para ir a comer. Cada vez que la citaba para ir a la iglesia, ese día se enfermaba. Entonces le engaño y le digo, ¿sabes qué? Te espero que vamos a comer y te espero atrás de la municipalidad. Atrás de la municipalidad está una iglesia muy grande. Cuando ella llega me dice, ¿dónde comemos? Y le agarro las manos, le digo, no, pide perdón a Jesús porque no has pedido perdón a tu mamá. Tú tienes que perdonar a tu mamá. Entonces ella se queda mirando y me dice, sí. Se queda orando delante de Jesús y le agarró las manos, confiésate.
Ella se va a la confesión, se demora 15, 20 minutos y luego sale corriendo y no la veo. Entonces yo voy, me confieso, sigue la misa, termina la misa, 10 minutos después, yo la veo media rara. Entonces viene, entonces me dice, quiero seguir orando. Entonces le digo, sí, todo bien, y me agarra y me abraza bien fuerte. Entonces mientras estamos orando juntas, ¡pum!, tiene un descanso en el espíritu en la iglesia. Y le digo, ¿todo bien? Y entonces ella me dice, no sé lo que significa esto. Le digo, que Dios te ama y te dio y te perdonó. Entonces le digo, es el espíritu que llegó a ti. Has recibido la Eucaristía y todo, me siento maravillosa. Pero, y luego me dice, no quiero que te asustes. ¿Qué pasa? Te quiero mucho. Le digo, sí, está bien. Entonces, tú sabes que yo te quiero, sí, pero perdoné a mi mamá. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando el sacerdote, ella le cuenta todo lo que llevó, le dice, Cindia, tu mamá está aquí, te perdona. Ella ha llorado porque el sacerdote no sabía quién era ella y cómo sabía su nombre. Y la llamó por su nombre. Entonces ella ha salido corriendo y ella dijo, Dios está aquí y Él me perdonó. Ahora estoy 100% segura. Entonces cuando estamos juntas, ella me cuenta eso. Ella me dice, tengo cáncer. Y le digo que sí, tengo un cáncer, tiene una bola negra aquí y el doctor le había hecho un estudio y le había dicho que tiene cáncer maligno. Entonces ella lloraba y lloraba. Y resulta que pues después de esta experiencia, a los 2 días, ella ve que se seca. Se va al médico, tiene una cita cada 3 meses y le dice, no sé qué pasó contigo, pero no tienes nada, tienes que regresar. Ha pasado 5 años, ella está totalmente libre de cáncer, está casada y es mamá. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo. Sí. Pues le vamos a dar la bendición, le agradecemos a todos los que están escuchando y van a escuchar y le estamos mandando esta bendición a través de la reliquia de Juan Pablo II y en este domingo precioso 29 del tiempo ordinario. Y aquí junto con Merche, con Verónica, con Blanca y con Ayoy desde Holanda, Ámsterdam. Dios os bendiga a todos y os bendecimos en la divina voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Baje sobre ustedes y se quede siempre con ustedes, y la Virgen María os cubre siempre con su mando y siempre a su disposición. Vamos a cantar como final Ruach. Ruach, Ruach, Ruach. Sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sana mi vida. Sáname, Señor, sáname, Señor, sana mi vida.